Capítulo 3. La noche antes del despertar. Parte 1. Las gotas de agua cayendo del cielo constantemente golpeaban la ventana. Eina se relajó sobre la mesa y levantó la cabeza para mirar el paisaje exterior. Comenzó a llover y la luna dorada, que estaba allí antes, estaba cubierta por nubes gruesas y pesadas, y un aguacero cayó. Las personas en el exterior trataban de buscar refugio, y pronto, las calles quedaron vacías. Dentro de la sede del gremio, Eina, quien experimentaba este y ese tipo de trabajo, dejó de trabajar al escuchar los continuos sonidos de la lluvia, y miró fijamente fuera de la ventana. Horas extras y también lluvia intensa, tengo muy mala suerte. Y solo debe ser una lluvia pasajera, se debe detener para cuando nos vayamos. La colega de Eina se acercó a la mesa que estaba llena con una enorme cantidad de papeles, viendo esa intensa lluvia con un suspiro. Actualmente eran las 9 en punto de la noche. Dentro de la oficina frente al salón principal, los empleados actualmente luchaban afanosamente contra el tiempo extra. Los superiores llevaban una expresión como si estuvieran arrinconados mientras trataban con los documentos. La amiga y colega de Eina, una chica humana, dijo que era suficiente, y se apoyó en la espalda de Eina. Sé que actualmente estamos ocupados gestionando el período del festival, pero realmente esperaba que el jefe fuera comprensivo con nosotros en este lado. No todos somos tan capaces como tú, Eina. Suéltame, Misa, eres pesada. No obstaculices mi trabajo. Ara. ¿Podría ser que ya has terminado con los asuntos del festival, Eina? La colega, ignorando la pequeña protesta de Eina, miró los documentos colocados en la mesa y sus ojos se abrieron. Extendió su mano hacia el grueso montón de documentos y, antes de que Eina dijera algo, secretamente sacó un pedazo de papel. Introducción de información sobre cómo convertirse en un aventurero y... Eina aceptó recientemente a ese novato Kun. Y... escuche que tengo que entregarle esto al líder del equipo, así que resumí el contenido detallado. Sintiendo que nada de lo que dijera la ayudaría, Eina suspiró y respondió honestamente. El papel que su colega tomó registraba información sencilla sobre esa persona. Su raza, lugar de nacimiento, experiencia, la familia a la que pertenecía, se podría decir que registraba toda la información básica que se requería para vivir en la ciudad laberinto. El nombre grabado en el papel era Bell Cranel. Lo hace solo, pero llegó al 5º piso en la mitad de un mes. Este chico es realmente increíble. Ese no es el caso. No asalta cuidadosamente cada piso. Solo se lanzó imprudentemente, y por suerte llegó al 5º piso. Y casi murió allí. No cumplió con las cosas que este lado le había advertido repetidamente, dijo Eina, mientras levantaba sus hermosas pestañas. Estaba sinceramente preocupada por el estado de ese joven, así que sus propias palabras parecían un tanto antinaturales. Mirando a su propia expresión, su colega humana parecía haber comprendido algo repentinamente, entonces emitió una sonrisa irónica. Pero, ¿eso no fue causado por el minotauro que la familia Loki descuidadamente dejó escapar? Si te encuentras con ese monstruo, incluso si no eres un novato, todavía serías asesinado. Eso es cierto, el minotauro fue anormal pero para ese chico, explorar el 5º piso sigue siendo demasiado imprudente. Eina tomó de nuevo la información sobre Bell de su compañera y miró la referencia de los datos sobre ese chico. Desde el 5º piso en adelante, los monstruos comienzan a cambiar, y la estructura del calabozo también se vuelve extremadamente compleja. Para el actual Bell-kun, si quiere pasar a través de él y definitivamente morirá. El mal equipo actual que tenía. Ni siquiera con un solo compañero, y explorando solo el calabozo. En comparación con esos, aún no había salido del inmaduro estado de un novato. ¿Crees que un aventurero que solo experimentó un medio mes de experiencia fácilmente podría asaltarlo? Entonces has subestimado el calabozo. Después de considerar todos los elementos, todavía era demasiado pronto para que Bella saltara el 5º piso. Esa fue la conclusión que Eina había alcanzado. De todas formas, mientras todavía siga cuidando de él, absolutamente no dejaré que siga adelante. Sobreprotectora, ¿eh? ¿Podría ser que estás preocupada por ese chico, Eina? ¿Qué? Mientras decía eso, se sentía como si todo estaba vacío en general. El comentario casual de su amiga sobresaltó el corazón desprevenido de Eina. Repentinamente le pasó por la cabeza la frase "te amo" que el joven le había dicho antes de salir hace 2 días.
Pensando en esa confesión medio en broma y su sonrisa inocente, Eina reflexivamente se sonrojó. Ella, como una semielfo, reconoció que sus propias orejas puntiagudas estaban hirviendo. Eina lentamente y con calma tomó una respiración profunda y luego miró seriamente a su colega y le dijo: ¿Y Misa? ¡Uah, qué miedo! Viendo la silueta de su colega levantarse de la mesa e ir muy lejos, Eina relajó los rabillos de sus ojos y se sentó en la silla. Se burlaron de mí, ¿en serio? Y en su corazón, Eina reprendió al chico que causó todo eso. Después de todo, solo era un chico lindo que era como un hermano para ella. En su mente aceptó esa conclusión y se disculpó con desesperación. En contra de su imaginación demasiado realista, la sonrisa de Eina casi filtró su saliva. ¿Y qué estás haciendo ahora, Berry-kun? Mirando fuera de la ventana, la lluvia se volvió más intensa una vez más. Los sonidos de llanto sin fin desde el cielo oscuro, al igual que sus propios sentimientos explosivos, con violencia continuaron lloviendo. Un solo paso. Para dar comienzo desde cero. ¡Ah! El asombroso ataque de la cuchilla. El monstruo detrás cayó con un corto zumbido, y el sonido hizo eco sonoramente, ya que se dispersó en el suelo. Dando la vuelta, un monstruo rana con un solo ojo grande, había muerto debido al líquido de color rojo oscuro filtrándose desde la parte cortada. El monstruo rana que utilizaba su larga lengua para atacar a los aventureros, Frogshooter. NT. Frogshooter es rana tiradora. Creo que en este punto no es necesario que lo diga, pero, ya que se oye mejor en inglés, o deje así. Miré el monstruo que había hundido sus ojos sin ninguna expresión, di la vuelta y caminé alrededor. Ignorando la fatiga de mis extremidades, solo concentrando mi mirada en las cosas que se movían, entré en el complejo calabozo. El piso, las paredes y el techo, comenzaron a construir un laberinto organizado. Sin importar a dónde me dirigiera, era el mismo espacio vacío aburrido, así que seguí caminando en ese camino sin fin. Era diferente de las exploraciones de la mañana. El calabozo tenía un rastro de aire frío, y era tranquilo. La respiración de los monstruos no se podía sentir en absoluto por los aventureros. Escuchando el sonido de mis propios pasos que se dirigían hacia el camino por delante. Y, como si estuviera poseído por un fantasma, seguí avanzando en línea recta. No traje ninguna armadura personal. Todo mi cuerpo estaba lleno de rastros de las garras de los monstruos, dientes o de ser agarrado. La ropa destrozada hacía parecer como si me hubieran robado. Mi mano derecha, o tal vez, la daga que usaba en caso de emergencia, ya había hecho gotear la sangre de un sinnúmero de monstruos. Ya está destrozado y mi equipo básicamente no fue ajustado. Sentía que con todas estas cicatrices era una persona completamente diferente. Sin parar, en silencio cerré los ojos. Corriendo, 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 corriendo. Corriendo desde el bar y más allá de las calles, y volando al calabozo. Solo persiguiendo monstruos, y corriendo por el calabozo. Oscilando, 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 oscilando. Admití mi propia impotencia, abandonándome a la desesperación. Utilizando el pesar que brotaba de mi corazón como combustible, oscilé la única arma que tenía en mis manos. Si quería perseguir a esa persona que estaba muy, muy lejos, ¿cuántas dificultades problemáticas tendría que pasar? La pasión idiota me iluminó y se convirtió en la voluntad de mi corazón, dejándome tomar acciones precipitadas. Y aquí, ¿dónde estoy? Entonces, en ese momento. Después de un período de tiempo en que abandoné mi razonamiento, el fuego en mi corazón había retrocedido gradualmente. Constantemente eliminando a los monstruos que me encontraba, mi cabeza había comenzado finalmente a lidiar con mi propia situación. Mi confusión había comenzado a aclararse. Las paredes del calabozo que actualmente estaba inclinado habían cambiado de azul claro a verde claro. La anchura del camino había comenzado a volverse muy pequeña. La estructura del calabozo también se había vuelto extremadamente complicada. Los monstruos que había encontrado anteriormente también se volvieron diferentes de los monstruos de bajo nivel de antes. Quinto piso y... no, es el sexto piso. Usando mis vagos recuerdos, calculé cuántos pisos había descendido. Al parecer había llegado a un piso al que todavía no he llegado. El yo, que estaba completamente sin sensibilidad, continué quedándome alrededor del sexto piso que todavía no había alcanzado. Regresar, esa opción nunca había sido considerada por mí, cuyos sentimientos estaban paralizados.
Mi conciencia se volvió delgada de nuevo, como si estuviera estimulándome y estaba constantemente buscando la próxima presa. ¡Ay! Mi respiración había comenzado a ser irregular. Al parecer he acumulado más cansancio de lo que esperaba. ¿Hace cuánto tiempo entré en el calabozo? Ni siquiera yo lo sabía. El techo fosforescente en el calabozo me permitió ignorar las cuestiones de iluminación, más bien, el ruido era como cuando el sol estaba a punto de levantarse o cuando estaba a punto de ocultarse. Para mí, quien no lleva ningún reloj, no había manera de determinar el momento. Y aquí es. Constantemente caminando, entré en una amplia habitación. La habitación era cuadrada, y no había nada para bloquear la vista. Solo había paredes de color verde claro que actuaban como paisaje. Me dirigí al centro de la habitación. Entonces miré a mi alrededor y no pude ver ningún camino en absoluto. Parece que el camino por el que entré es la única salida. Entonces, por fin entendí que este lugar era un callejón sin salida, y me preparé para regresar en ese momento. Bikiri. Bikiri, Bikiri. Desde el interior de este espacio tranquilo, se escuchó el sonido de algo rompiéndose, pero no sabía dónde venía el sonido. Mis piernas se congelaron, al instante levanté la cabeza y miré alrededor. Dentro del amplio espacio que no tenía objetos cubriéndolo, no podía ver a ningún monstruo. Solo el sonido de algo golpeteando constante entró en mis oídos. Era la primera vez que me encontraba con esa situación, así que mi cerebro solo podía pensar en una posibilidad. Usé mis 5 sentidos que se vieron reforzados por el estado confiando en mi sentido del oído, busqué la fuente del sonido y caminé hacia ella. Las paredes de color verde claro del calabozo. La pared del calabozo frente a mí estaba emitiendo el sonido, volviéndose más fuerte poco a poco. En poco tiempo, la pared frente a mí se rompió. Y monstruos nacieron dentro del calabozo. Habían nacido justo frente a mis ojos, era como si hubiera sido testigo de una vida procedente de los muros del calabozo. Su velocidad de crecimiento fue muy rápida, y al instante llegó a un estado en el que podría luchar. Este enorme calabozo de hecho era la madre de los monstruos que podrían amenazar a los humanos. Desde la grieta en la pared saltaron las manos de un monstruo que luchaban en el aire. Una mano se aferraba a las paredes con toda su fuerza, y la otra estaba expuesta. Las paredes se vinieron abajo desordenadamente. Al final, un gran sonido explosivo se encendió y el monstruo aterrizó en el suelo. Para expresarlo en una palabra, era una sombra. Era de unos 160 centímetros de altura. Tenía un cuerpo similar al mío, aunque desde la cabeza hasta las piernas era completamente negra y la forma de sus brazos y piernas eran muy similares a los de un humano. Sin embargo, al no tener cabello ni piel, no se sentía como un animal y todo su cuerpo estaba completamente pintado de negro. La única diferencia era su cabeza en forma de cruz con una cara que era como un espejo redondo incrustado en ella. Como una sombra que se había convertido en monstruo. El monstruo que aparecía en el 6º piso, War Shadow, NT. Sombra de guerra. Y Gasa, un sonido se escuchó por detrás, girando mi cabeza, otra War Shadow nació de la pared, y estaba cayendo. Un ataque de pinzas. No, 2 contra 1. Era una situación desfavorable. Desde el estado previamente en completo silencio, instantáneamente ya que había caído en una trampa el rostro original del calabozo apareció. Y la War Shadow que no tenía órganos vocales, en silencio movió su cuerpo, tranquilamente preparándose para la batalla. Del brillo de incredulidad que se emitía desde sus rostros, estaban mirando a su presa. Y exhalando un suspiro, una vez más agarré fuertemente a la daga que estaba teñida de rojo. Calculé que había llegado a un estado en el que no era capaz de derrotarlos por completo, así que estaba en desesperación completa. Mi cerebro volvió a recordar la escena que sucedió en el bar. El cuerpo que se había enfriado debido a la desesperación, al instante se reavivó una vez más. Ignorando mi instinto advirtiéndome, me apresuré a luchar la temeraria batalla frente a mis ojos.